La situación era crítica y, para sorpresa de todos, el misterioso mendigo tomó la iniciativa. Dirigió la atención médica con una habilidad impresionante. Algunos dudaron, preguntándose quién era ese desconocido para dirigir una operación tan compleja, pero no hubo más remedio que confiar en él. Todo el mundo estaba a punto de descubrir la verdad que se ocultaba tras esta intrigante figura. Calville era una pequeña y encantadora ciudad enclavada en el campo. Su centro se encontraba al pie de majestuosas montañas, con un vibrante río que serpenteaba graciosamente a través del pueblo. Un pintoresco puente con encanto rústico conectaba los dos lados de la ciudad, creando un vínculo simbólico entre residentes y visitantes. La ciudad irradiaba tranquilidad y serenidad, y atraía a turistas de todo el país en busca de sus impresionantes senderos y paisajes. En invierno, los hermosos picos nevados se convertían en vistas de postal, atrayendo tanto a los entusiastas de los deportes de invierno como a los amantes de la naturaleza. Aunque el turismo era el motor de la ciudad, no alteraba la esencia de los lugareños. La comunidad de Calville era conocida por su unidad y solidaridad. Incluso con la afluencia de visitantes, los lazos entre los habitantes de la ciudad seguían siendo fuertes, acogiendo a todo el mundo con los brazos abiertos. Los residentes comprendieron la importancia del turismo para la economía local y trabajaron juntos para ofrecer una experiencia única y memorable a los visitantes. Los negocios locales, como cafeterías, tiendas de artesanía y encantadoras posadas, prosperaron manteniendo la autenticidad del lugar. Alrededor de la ciudad había numerosas rutas de senderismo y ciclismo que permitían a los turistas explorar la exuberante naturaleza de la región. La comunidad también organizaba festivales y actos culturales a lo largo del año, compartiendo la rica historia y cultura local con los visitantes. En medio de este paisaje encantador, una figura intrigante empezó a captar la atención de los residentes. Era un hombre de aspecto anciano que empezó a deambular por las calles de la pequeña ciudad con aspecto desaliñado. Caminaba por las afueras, siempre mirando hacia abajo, a veces sentado en una plaza durante horas y horas. Los vecinos empezaron a preguntarse por la historia de este hombre misterioso que se había convertido en una presencia constante en el centro del pueblo. Algunos intentaron acercarse a él, queriendo saber más sobre su vida y su viaje, pero él eludió hábilmente cualquier intento de interacción. Nadie podía recabar información sobre él, y así como aparecía, desaparecía sin que nadie supiera dónde residía. Sin información concreta, los residentes empezaron a suponer que podía ser un mendigo, ya que su aspecto desaliñado parecía apoyar esta idea. Con el tiempo, la presencia del hombre misterioso se convirtió en parte natural de la vida en Calville. Los que al principio se sentían inquietos por su presencia en las calles y plazas dejaron de sentir miedo. El aura de misterio que le rodeaba dio paso a una sensación de tranquilidad y confianza. La gente empezó a notar que, a pesar de su introspección y falta de interacción con los demás, el hombre era pacífico y respetuoso. Nunca causaba problemas ni disturbios en la ciudad, simplemente paseaba serenamente por los alrededores, disfrutando de la belleza del paisaje y del entorno que le rodeaba. Con la llegada de la estación de las lluvias, el ambiente de la ciudad cambió por completo. Prácticamente cesó la actividad turística, ya que se cerraron los senderos y se prohibió la navegación fluvial debido a las adversas condiciones meteorológicas. Los residentes se retiraron a sus casas, buscando refugio y protección de las constantes lluvias y tormentas. Mientras la ciudad se enfrentaba a las inclemencias del tiempo, la preocupación por el misterioso hombre que vagaba por las calles se convirtió en tema de discusión entre los residentes. Con un tiempo tan hostil, la gente empezó a preguntarse dónde podría refugiarse de tanta lluvia incesante. Aquel año, la lluvia parecía más intensa de lo habitual, y todo indicaba que la ciudad estaba a punto de enfrentarse a una serie de acontecimientos dramáticos. Mientras la ciudad yacía en un amanecer lluvioso, un sonido espeluznante rompió el silencio de la noche, rasgando la atmósfera de tranquilidad. Se había producido un terrible corrimiento de tierras, causando una verdadera tragedia. Una posada situada en las montañas fue arrastrada ladera abajo por la fuerza arrolladora de la naturaleza. Afortunadamente, no había huéspedes en ese momento, pero la familia que regentaba la posada probablemente había quedado sepultada bajo una masa de tierra y escombros. Este trágico suceso fue solo la primera señal de que algo terrible estaba a punto de ocurrir.
La ciudad comenzó a sentir el creciente malestar a medida que la lluvia persistía sin tregua. A medida que las aguas del río que atravesaba la ciudad seguían subiendo rápidamente, el temor a un desbordamiento inminente crecía entre los residentes. La situación se hizo aún más alarmante a medida que los equipos de rescate se esforzaban por localizar a las víctimas de los corrimientos de tierra, y nuevas zonas empezaron también a sufrir el impacto de las incesantes fuerzas de la lluvia. Con la riada amenazando con inundar las calles y afectar a cada vez más regiones de la ciudad, se hizo evidente que era necesaria una evacuación urgente. El modesto puente que conectaba ambos lados de la ciudad se convirtió en la única vía de escape para los residentes. Sin tiempo que perder, los residentes recogieron solo lo esencial y partieron en busca de seguridad. Se llamó a las ambulancias de las ciudades vecinas para que ayudaran a transportar a los pacientes ingresados en los hospitales locales, asegurándose de que los enfermos también pudieran salir de la zona de peligro. Calville, antaño conocida por su serenidad y hospitalidad, se encuentra ahora ante una situación devastadora. A cada momento, nuevas zonas de las montañas sucumbían a la fuerza implacable de las lluvias torrenciales, aumentando el caos y el pánico entre los residentes. Casi todos los habitantes habían abandonado ya la ciudad cuando ocurrió algo devastador. Las aguas del río, ahora por fin desbordadas, arrasaron el puente. La estructura que antaño unía la ciudad fue ahora arrastrada por la impetuosa fuerza de las aguas, aislando aún más a la comunidad y dejando a los pocos residentes que quedaban sin ninguna vía de escape. En medio de la calamidad, los residentes que aún permanecían en Calville se vieron impotentes ante la sombría situación. Con sus esperanzas destrozadas y sin saber a dónde acudir, todos se reunieron en la estructura que parecía más fiable en ese momento crítico: el hospital de la ciudad. Mientras los supervivientes buscaban refugio y consuelo en el hospital, se sorprendieron al darse cuenta de que el misterioso hombre que vagaba por las calles también estaba entre ellos. Su figura enigmática y silenciosa parecía ganar aún más misterio en medio de la tragedia que se desarrollaba. Fue en ese momento cuando llegó el equipo de rescate con uno de los posaderos, que había sido arrastrado por el corrimiento de tierras. Las adversas condiciones meteorológicas habían impedido a los médicos permanecer en el hospital, y todos habían sido evacuados junto con los pacientes. La angustia y la preocupación se apoderaron de los residentes, ya que la situación médica era delicada y era necesaria una atención inmediata. Por desgracia, los helicópteros no podían llegar a la ciudad debido a las constantes lluvias y los fuertes vientos. Las enfermeras que habían permanecido en el hospital comenzaron los primeros tratamientos a los supervivientes de la tragedia. Pero la situación era complicada y los daños eran cuantiosos. Fue entonces cuando todos se vieron sorprendidos por la actuación del misterioso hombre, que se hizo cargo de la situación de forma inesperada. Empezó a dar instrucciones precisas y a tratar al paciente con una habilidad y unos conocimientos impresionantes. Algunas personas incluso consideraron la posibilidad de detenerle, teniendo en cuenta su aspecto desaliñado y desvalido, pero pronto se hizo evidente que no se trataba de un mendigo desconocido. Con maestría, el misterioso hombre guió a las enfermeras y pidió que se preparara inmediatamente el quirófano, ya que era necesaria una intervención de urgencia. Ante sus notables habilidades, nadie en el hospital dudó en seguirle y obedecer sus órdenes. Cuando comenzó la operación, todos los ojos estaban fijos en el hombre que dirigía el improvisado equipo médico. A medida que avanzaba la intervención, una sensación de urgencia se mezclaba con una creciente confianza en aquel hombre enigmático. A medida que se desarrollaba el procedimiento, a todos les quedaba claro que estaban en presencia de alguien excepcional. Cuando la intervención llegó a su fin, un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala. La intervención de urgencia había tenido éxito y la vida del paciente se había salvado gracias al liderazgo y las habilidades de aquel hombre misterioso. Expresiones de gratitud y admiración se extendieron por toda la sala, y todos los presentes reconocieron que estaban en presencia de un verdadero héroe cuya identidad y orígenes seguían envueltos en el misterio. Pasaron las horas y, por fin, la lluvia amainó, lo que permitió evacuar en helicóptero a los residentes restantes a un lugar seguro. Con alivio, la comunidad dejó atrás la ciudad devastada por la tormenta, llevando consigo la esperanza de reconstruir lo que se había perdido. Al difundirse la noticia del acto heroico del misterioso mendigo,
Un reportero entregado consiguió descubrir toda la verdad sobre aquel hombre enigmático. Lo que todos pensaban que era un simple mendigo era, en realidad, un reputado médico llamado Doctor Lorenzo. Las circunstancias que le llevaron a adoptar esa apariencia y vivir recluido en las montañas salieron a la luz. El doctor Lorenzo había sido un cirujano de talento, pero un trágico suceso le persiguió. En una situación crítica durante una intervención quirúrgica, tomó una decisión controvertida que provocó la pérdida de la vida de un precioso niño. Aunque no fue declarado formalmente culpable de la muerte, el peso de la responsabilidad y el remordimiento le atormentaban intensamente. Incapaz de soportar la carga emocional, el doctor Lorenzo optó por alejarse de su vida anterior y buscar refugio en las montañas de Calville. Lo abandonó todo, incluida su exitosa carrera, para vivir recluido, ocultándose tras una apariencia humilde y desconocida. La tragedia de la posada derrumbada y la necesidad de ayudar a las víctimas del desastre hicieron aflorar sus excepcionales dotes médicas. En este momento de extrema necesidad, no pudo ignorar su verdadera vocación y los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. Cuando la ciudad se recuperó del impacto de las devastadoras lluvias, se reveló la verdadera identidad del doctor Lorenzo, que fue acogido por los residentes de Calville. En los meses siguientes, la ciudad de Calville se sometió a una intensa fase de reconstrucción. Se reconstruyó el puente, así como las casas y los negocios que habían resultado dañados por la fuerza de las lluvias. Mientras la ciudad física se renovaba, la mayor transformación se produjo en la vida del doctor Lorenzo. Tras su actuación durante la tragedia, el médico encontró una nueva perspectiva de su existencia. Poco a poco, empezó a permitirse dejar atrás el peso del pasado y cargar solo con las lecciones que le hacían mejor persona. El doctor Lorenzo ya no se escondía en las sombras de su pasado, sino que ahora caminaba por las calles con la cabeza alta, saludado con respeto y gratitud por los residentes. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero aprendió que podía superarlas y, sobre todo, aprender de ellas. Su corazón se llenó de un sentimiento de esperanza y propósito renovado. Ahora que trabaja de nuevo en el hospital municipal, el doctor Lorenzo se da cuenta de su verdadero propósito. Las adversidades pueden parecer abrumadoras, pero es en los momentos de mayor desafío cuando se revelan nuestras verdaderas fortalezas. Cuando elegimos enfrentarnos a nuestros miedos y traumas, podemos descubrir la capacidad humana de superarnos y transformarnos.